Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. A 2 días de un nuevo aniversario de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, nuestra mesa redonda se acerca a uno de los más interesantes sistemas de enseñanza en nuestro país. El sistema de enseñanza deportiva, resultado del desarrollo del movimiento deportivo cubano y también sustento de los éxitos de ese movimiento deportivo. Para hablar de cómo se ha organizado en el país este sistema de enseñanza deportiva, cuáles son los principios que lo animan, cuáles son sus características hoy en día, qué transformaciones pues están teniendo lugar en ese sistema de enseñanza deportiva. Tengo el placer que me estén acompañando aquí en la mesa redonda el profesor titular Arnaldo Rivero Fuxá, vicepresidente en funciones del INDER para la docencia, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. El máster en ciencias Lázaro Fernández Castellanos, jefe del Departamento Técnico Metodológico de la Dirección de Alto Rendimiento del INDER. El doctor en ciencia Antonio Becali Garrido, rector de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte y recién electo diputado a la Asamblea Nacional. Y también el máster en ciencias Joel Blanco Pérez, jefe del Grupo Nacional de Educación Física del INDER. Con ellos estaremos compartiendo nuestra hora de programa y también con los invitados que me acompañan esta tarde y que prestigian también este estudio de la mesa redonda, fruto de ese movimiento deportivo y también de nuestras escuelas del deporte. Está aquí el campeón olímpico y mundial Javier Sotomayor, el campeón de las pesas cubanas Daniel Núñez, el primer campeón olímpico cubano Orlandito Martínez, Juan Morales, subcampeón olímpico en el relevo de 4x100, Enrique Figueroa, la gloria del atletismo cubano, Ibrahim Cepero, entrenador y medallista de oro olímpico en el judo, el formador de la Escuela Cubana de Boxeo, Alcide Zagarra, miembros de la Comisión Nacional de Atletas encabezados por su presidente Tomás Herrera, el primer gran maestro del ajedrez cubano, Silvino García, y 2 profesores prestigiosos de nuestra Universidad de la Ciencia, de la Cultura Física y del Deporte, los doctores Iván Román y Hermenegildo Pila. A todos ellos les doy la bienvenida y con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. Hoy en la mesa redonda. La Universidad del Deporte en Holguín tiene como misión formar profesionales competentes y comprometidos con la revolución. Para ejemplificar el ideal olímpico de mente sana en cuerpo sano, hay que entrenar y estudiar al máximo. Haciendo todas las actividades posibles para tener un buen resultado deportivo. Yo, por ejemplo, entreno por la mañana y doy clase por la tarde. Tengo que hacer un doble sacrificio. Sabemos que es bien difícil y por tanto tenemos que atenderlo de manera extra. Bueno, esos serán algunos de los materiales que ustedes verán a lo largo de nuestro programa, pero les propongo iniciar, como es habitual, con la sección La Noticia del Día. El presidente del gobierno de Rusia, el primer ministro de ese país, Dmitry Medvedev, ha llegado a tierra cubana y fue recibido por el vicepresidente primero de los consejos de Estado y de ministros, José Ramón Machado Ventura. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, fue recibido en la tarde de este jueves en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana por el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, José Ramón Machado Ventura. También acudió a la terminal aérea capitalina el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla. Medvedev se encuentra en Cuba en visita de trabajo al frente de una delegación que, entre otras actividades, firmará acuerdos en materia energética, industrial y farmacéutica, además de un convenio de cooperación en la esfera de la investigación espacial. Rusia y Cuba mantienen nexos políticos al más alto nivel y vínculos en materia de inversiones, comercio, turismo, salud y cultura. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, concluirá su visita de trabajo a Cuba el próximo sábado. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una importante visita a nuestro país en la que está pues programada, como se ha informado, un encuentro con el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, y un homenaje a José Martí en el monumento en la Plaza de la Revolución. Noticia del día con la que comenzamos la mesa redonda. Entremos entonces a hablar sobre el sistema de enseñanza deportiva en Cuba. En distintos momentos nuestra mesa redonda se ha acercado
a los diferentes sistemas de enseñanza en nuestro país. La enseñanza general, la enseñanza universitaria, la enseñanza médica, la pedagógica y también la artística. Hoy hablamos de la enseñanza deportiva, uno de, sin dudas, las conquistas, los logros, uno de los reflejos de la obra de la revolución en nuestro país, que hoy está también en transformación y en rediseño. Para hablar de eso, pues contamos con especialistas, con directivos del INDER y de su sistema de enseñanza deportiva. Me gustaría comenzar hablando con el profesor Arnaldo Rivero Fuxá, vicepresidente en funciones del INDER para la enseñanza, para la educación y otras tareas. ¿Cómo está concebido nuestro sistema de enseñanza deportiva, Arnaldo? ¿Cuáles son las características fundamentales que tiene? ¿En qué momento se encuentra de transformaciones ese sistema de enseñanza? Bueno, buenas noches, Randy y televidentes. Para nosotros, bueno, es una fortaleza el sistema de enseñanza deportiva que ha acompañado todo el desarrollo del movimiento deportivo cubano. Recordamos cómo en 1959 teníamos solo 400 profesores en todo el país y hoy hablamos de 97.000 profesores involucrados en la tarea que han sido graduados a través de nuestra red de centros. Y ha acompañado el desarrollo por etapas, o sea, la etapa de iniciación, de especialización, de desarrollo, en la etapa ya esta en que tuvimos que enfrentar la crisis del periodo especial y ahora estamos en la etapa de recuperación, de reorganización, a tono con los acuerdos del Congreso del Partido, de los objetivos también de la conferencia del partido, del lineamiento 161 y del lineamiento 162. Hemos acumulado durante todos estos años una gran experiencia y hemos integrado dos formaciones, la formación del atleta y la formación de los profesores. Creo que es una fortaleza el poder tener estos dos sectores dentro del movimiento deportivo entrelazados y que además formen parte de la integración, la ciencia y la tecnología que tenemos en el organismo, el potencial científico que tenemos, el potencial académico, y también la vinculación de todo este sector con los servicios que prestamos en la educación física, en el deporte masivo, en la recreación, en el deporte para todos. Me parece que esa integración es uno de los secretos del movimiento deportivo cubano, que ha llegado a integrar las diferentes escuelas que hoy ya tenemos. Empezamos de cero prácticamente y hoy tenemos escuelas cubanas en varios deportes, la escuela cubana de boxeo, la escuela cubana de voleibol, que se conoce en el mundo entero y esas escuelas le han dado un prestigio internacional a la formación de recursos humanos en el caso del deporte. Solamente, hoy no se conoce en el mundo solamente el deporte cubano por nuestros atletas, sino también por nuestros entrenadores, por nuestros profesores, por nuestros científicos, académicos, directivos, que como sistema influyen sobre los resultados del movimiento deportivo cubano. Se ha potenciado durante estos años este nivel académico, este nivel científico, del cual han surgido miles de graduados. Y esos graduados han inundado todos los territorios del país, inclusive los territorios más apartados, el Planturquino, las zonas de montaña. La experiencia que tiene Cuba en el sistema de escuelas deportivas es único. Hay muchos países que han tratado inclusive de imitar la experiencia cubana en las escuelas deportivas. Nosotros vinculamos de forma estratégica el desarrollo deportivo con el desarrollo docente. Uno de nuestros principios es que todo atleta tiene que ser un buen estudiante y nosotros nos preocupamos porque el estudiante venza todos los niveles de estudio, porque termine con una profesión, que termine con un título, que termine con un empleo, por el carácter humanista de la revolución en el caso del deporte. Tenemos también integradas las instituciones científicas, tenemos la Universidad de la Ciencia, la Cultura Física y el Deporte con toda su red de facultades, el Instituto de Medicina Deportiva, el Laboratorio Antidoping, tenemos también todos los centros de información de informática que tenemos también entrelazados en la búsqueda de soluciones a los problemas del movimiento deportivo cubano. Para nosotros es un reto que los estudiantes logren un alto nivel académico. Y después, bueno, se van a referir a las delegaciones deportivas, cómo empezamos prácticamente con un nivel muy bajo que no llegaba a primaria y hoy nuestro nivel es universitario. Y prácticamente nuestro deporte, nuestras delegaciones son universitarias. ¿Cómo hacemos coincidir de manera entrelazada, de manera articulada el calendario deportivo que es muy exigente con el calendario docente? Es un reto. Es un gran reto.
De ahí surgen los juegos escolares, los juegos juveniles, las competencias internacionales y cómo nuestros atletas que están sometidos a una gran carga física y también a una gran carga de estudio, pues vencen los dos objetivos de una manera entrazada, algo muy complejo de lograr en el mundo y que Cuba ha demostrado que sí se puede. Y hoy nuestros estudiantes no solamente optan por estudiar las escuelas provinciales de profesores de educación física de PEF, sino que estudian la licenciatura en cultura física, estudian otras carreras universitarias, tenemos médicos, tenemos ingenieros. Inclusive tuvimos etapas en que nuestras escuelas nacionales tenían nivel de primaria, secundaria y pre. Hoy ya ese no es el nivel que predomina, el nivel que predomina es el nivel de PEF o el nivel universitario o inclusive ya atletas en activo que son graduados de otras carreras universitarias. Eso dice mucho del nivel que adquieren nuestros atletas a través de las escuelas deportivas, cómo se realiza la práctica laboral investigativa de los estudiantes, de que se forman en los servicios directamente. No podemos hablar de una preparación teórica de nuestros profesionales, sino una preparación teórico-práctica que se vincula a los servicios que le brindamos a la población. O sea, hoy nuestros centros de formación están en el centro de los problemas que tiene el movimiento deportivo cubano para desarrollar el deporte para todos y el deporte de alto rendimiento. ¿Qué potencial ha logrado formar esa enseñanza deportiva en el país? ¿Cuáles han sido los resultados de todas esas transformaciones que se han hecho? Bueno, imagínate que de 400 que tenemos 89.086 licenciados en cultura física. Y graduados de PEF de nivel medio superior, 8.856. Porque algunos que fueron graduados de PEF después se graduaron de licenciados. Lo digo para no repetir. Tenemos un total de 97.942 profesores que hemos graduado a través de nuestras instituciones. Y algo importante que muchos de ellos son atletas. Muchos de los que se han graduado son atletas que después nos permiten desarrollar la continuidad de los entrenadores que van envejeciendo, el relevo que tan importante es en nuestro sistema y que además tienen la experiencia, la vivencia de haber sido atleta y haber estado en un estadio, en una competencia internacional, que eso brinda mucho desde el punto de vista de la vocación. Y no pocos de ellos, no solo en los equipos nacionales, sino incluso en los combinados deportivos, enseñando a los niños, a los futuros campeones, ¿no? Y como profesores de educación física. Otros científicos, tenemos médicos deportivos, por ejemplo, psicólogos, tenemos ingenieros industriales. Realmente hay una gama grande de graduados universitarios de nuestras escuelas deportivas. Y uno de los objetivos fundamentales es que los estudiantes logren obtener una carrera universitaria y si no, por lo menos un técnico medio que esté acorde a sus características, a sus gustos, a sus preferencias. Yo creo que es algo que le podemos brindar al atleta, algo que muy pocos países del mundo se preocupan por obtener. Hay muchos estudiantes en el mundo que estudian en becas que duran 20 años, nunca se gradúan. En los Estados Unidos esto es bastante frecuente y al final de la carrera, pues bueno, no son nada. La universidad da la beca para que los representen deportivamente, pero no le enseñan en la formación. Prestigio, pero después queda sin ningún título universitario, sin ningún empleo. Y esto es lo que la diferencia entre el deporte en el socialismo y el deporte en el capitalismo. Precisamente después cómo seguimos los atletas, la Comisión de Atracción Atleta, aquí está el Jabao que atiende la comisión. Uno de los seguimientos fundamentales es el estudio de los atletas, el empleo de los atletas, qué hacen los atletas. Y para nosotros eso es un principio, un concepto que hemos enarbolado dentro del sistema de enseñanza deportiva que creo que es ejemplo para el mundo entero. Usted decía, Arnaldo, que había habido 3 etapas de la enseñanza deportiva y que habíamos salido de la etapa más difícil del periodo especial, estábamos en un proceso de transformación, de mejoramiento de esas escuelas de enseñanza deportiva. ¿Cómo se ha dado esa transformación que ha ocurrido en los últimos años? Bueno, en los últimos años primero había una formación de profesionales acelerada. Nosotros hemos formado más de 60.000 profesionales en los últimos 12 años. Esto se ha logrado con una intensidad, con una preparación de los claustros con un alto nivel y con un sistema de superación que nos ha permitido que los graduados se mantengan después actualizando, porque un título universitario, un título profesional no perdura toda la vida, hay que mantener actualizado. El mundo del deporte ha cambiado mucho, cambia constantemente y nosotros tenemos que mantener actualizado nuestro personal técnico. Un reto grande para nosotros la superación. Hay muchos cambios de reglas, muchos cambios de formas de entrenamiento
y nuestros claustros tienen que estar preparados para llevar a los entrenadores, a los profesores, los cambios que suceden en el mundo. También se repararon capitalmente todas las sedes. Yo creo que es un esfuerzo encomiable de la revolución en un momento difícil, complejo. Se hizo una inversión costosa en dotar a las sedes, que las sedes, muchas cuando se iniciaron... Un análisis del comandante jefe con las autoridades deportivas del país. Precisamente a la llegada de una de las competencias múltiples internacionales, fue una idea enarbolada por Fidel, que se logró que en las sedes se completaran las instalaciones deportivas, que es algo que no se había logrado. Muchas de las sedes nuestras se decían que eran eides municipales, eides a pie, eides en ruedas, sobre ruedas. Hoy tenemos instalaciones deportivas dentro de la sede, que ha sido un esfuerzo bastante extraordinario. En los últimos años hemos logrado algo que no habíamos podido obtener en los años anteriores, que es publicar 240 títulos, todos de autores cubanos, nuestros principales especialistas, inclusive algunos que ya están en edad de retiro. Pero ahí están los libros del doctor Iván Román. Ahí están los libros de Iván Román, los libros de Alcides Sagarra, de Menegildo Pila. O sea, muchos de los libros que hoy están quedando para las nuevas generaciones, ese gran poder que ha tenido el deporte cubano, el gran conocimiento que ha competido y ha ganado a nivel mundial y es respetado y tiene un alto prestigio en el mundo, hoy está escrito. No podemos decir que eso se quedó ahí, sino que se multiplicó. Y tenemos también, en los últimos años hemos dado un salto en la vinculación de la ciencia, la tecnología, al deporte y a la actividad física. Estamos trabajando para que la ciencia llegue al terreno, para que realmente sea una investigación vinculada a los resultados. Por ejemplo, a 78 atletas de los que fueron a Londres se les hizo investigación biomecánica. En estos momentos hay investigaciones biomecánicas, biomédicas, psicológicas, de inteligencia deportiva, algunas vinculadas con otros centros de investigación como la UCI, que estamos concretando acciones en la ciencia, que ya los entrenadores y los atletas están hablando de los resultados. Porque lo más importante no es que hablemos nosotros, sino que los propios entrenadores y los atletas y los comisionados vean el resultado de los deportes. Yo creo que en línea general es lo que más hemos avanzado en los últimos años para decir que estamos ya en la fase de recuperación, que no quiere decir que el sistema es perfecto. Nos falta mucho por perfeccionar, nos falta mucho por lograr. En eso están vinculados todos nuestros esfuerzos y todo el movimiento deportivo cubano. Gracias, Arnaldo. Este viernes en la Mesa Redonda, documental sobre Quintín Banderas. Un recuento fílmico de la vida del general Mambí. De la serie Grandes Biografías de la productora Mundo Latino. Un homenaje de la Mesa Redonda a los que se lanzaron a la manigua a luchar por nuestra libertad. El viernes a las 7 pasado meridiano por Cubavisión y Cubavisión Internacional. Y en el sistema de enseñanza deportivo cubano, una de las principales instituciones sin duda son las escuelas de iniciación deportiva. Son sustento de ese movimiento de alto rendimiento en el país de los campeones que puede exhibir orgulloso el movimiento deportivo cubano. Un ejemplo de ello es la IDE de la provincia de Pinar del Río, de donde nos ha llegado este reportaje para la Mesa Redonda. Los casi 900 alumnos atletas de la EIDE pinareña Ormani Arenado repiten su rutina día a día de la misma forma en que entrenan una técnica hasta dominarla. Van del aula a la cancha, estadio o pista y viceversa, exactamente igual durante todo el curso escolar. Como sus homólogas en todo el país, la Ormani Arenado tiene por requisito fundamental la formación integral de sus alumnos, equilibrando lo más posible los resultados académicos y deportivos en busca de un estudiante completo, con valores éticos y morales para asumir en la vida y transmitir a sus semejantes. No solamente tengo que guiar a mi equipo, sino también a todos los capitanes de esta escuela y todos los problemas que existen me afectan directamente a mí, ya que yo tengo que hacerme responsable no solo por mí, sino también por los demás atletas y por los demás capitanes que hay en esta escuela. En el pasado curso escolar, la EIDE Vuelta Bajera fue la que mayores avances deportivos mostró de un año a otro en los últimos Juegos Escolares y además finalizó en el tercer lugar general gracias a las notas alcanzadas por sus estudiantes en las pruebas de ingreso a la educación superior. El curso pasado fue un año grande para nosotros. De hecho, fuimos la mejor EIDE del país en resultados
deportivos de un año a otro. Por eso precisamente vamos a ser la sede de los juegos, de la inauguración de los juegos escolares en este curso escolar. Por eso son los resultados que tiene Pinar del Río a nivel docente y deportivo. Terminamos tercera provincia a nivel nacional de pruebas finales estatales de 12 grados, que eso es un logro bueno para los profesores y para los estudiantes. Seña de que se está trabajando con exigencia, además de los resultados obtenidos por la escuela del curso anterior en el deporte. Obtuvimos quinto escolar y sexto juvenil. Este curso queremos que se empaten los dos o bajar menos el escalafón. Son dos trabajos diferentes, pero lo mismo, los entrenadores están al tanto de cómo nosotros nos relacionamos en el docente, como que lo mismo que los profesores docentes están al tanto de cómo nosotros nos relacionamos aquí en el deporte. Y yo digo que los alumnos de la IDE son alumnos privilegiados por cuenta que esta oportunidad no la tiene todo el mundo. Con múltiples campeones olímpicos, mundiales, panamericanos y centroamericanos formados en su seno, la EIDE Ormani Arenado educa nuevos talentos que en un futuro cercano acapararán titulares dentro y fuera de Cuba. Surgidos a partir de la labor consciente de todos sus profesores y alumnos, el centro pretende mantener y mejorar sus estándares académicos y deportivos, con la premisa que para ejemplificar el ideal olímpico de mente sana en cuerpo sano, hay que entrenar y estudiar al máximo. Desde Pinar del Río, Glauber García Lara, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, como decíamos, este es un componente esencial del sistema, pero la estructura de nuestras escuelas deportivas tiene diferentes elementos y sobre eso me gustaría profundizar con el máster Lázaro Fernández, jefe del Departamento Técnico Metodológico de la Dirección de Alto Rendimiento del INDER. Lázaro, varias de las preguntas de los televidentes y de nuestros radioyentes tienen que ver precisamente con el ingreso a nuestras escuelas deportivas. ¿Cómo está conformada hoy la estructura de nuestras escuelas deportivas? ¿Cómo se accede a ellas? ¿Cuáles son las matrículas que hoy tenemos? ¿Y cómo esta reestructuración, esta reconstrucción y ampliación de las propias EIDE ha ido a cambiar esa propia composición de las escuelas deportivas? Sí, Randy, precisamente en lo referido a la formación de atletas, pues se trabaja para dar cumplimiento a la estrategia del deporte cubano, una estrategia que constantemente está en un constante rediseño a partir de las realidades que impone el mundo de hoy, realidades bien cambiantes con relación a años anteriores, y también para dar cumplimiento a los lineamientos del partido con relación a la formación integral de los atletas, a partir de algo que ya se ha escuchado aquí, que nosotros trabajamos por la calidad de la enseñanza deportiva, formando un atleta que a la par de los resultados deportivos pues pueda traer también resultados para su vida personal que influyan directamente en la sociedad. Y de eso se trata. Y en este periodo que estamos haciendo todo el reordenamiento del trabajo, pues un elemento importante es ese continuo reordenamiento de todo el proceso de enseñanza a partir precisamente de algunos elementos que se dan en la actualidad. Nosotros estamos trabajando y en el deporte de alto rendimiento generalmente se trabaja por periodos de 4 años, lo que se llama el cuatrenio. Y hoy nosotros estamos pensando en el año 2016 y en el año 2020. Los atletas del 2016 en su mayoría están en las escuelas nacionales, los del 2020 muchos están en las EIDE y los del 2024 hoy están en los combinados deportivos. O sea que es la realidad que tenemos nosotros y a partir de ahí es que se evalúa cómo hacer el trabajo que es a muy largo plazo. En este sentido es bueno conocer que todo el sistema de la formación en cuanto a la enseñanza y el entrenamiento deportivo se desarrolla en un sistema piramidal, ¿no? Y aun cuando no son propiamente del sistema deportivo, este sistema piramidal comienza en la educación física. O sea, un buen movimiento de educación física garantiza que haya una buena base de donde poder entonces seleccionar los mejores atletas. De eso hablaremos un poquito más adelante. Claro, y esto se une a lo que se hace en el deporte para todos y el combinado deportivo. O sea, son elementos que, repito, aunque no están en el sistema, pero sí sirven de base a lo que vamos a hacer después. Ya cuando entramos en la EIDE, pues la EIDE hoy garantiza tanto el entrenamiento y la formación de atletas escolar como juvenil. O sea, que ha variado en este rediseño con relación a lo que teníamos años atrás, a partir precisamente del aprovechamiento de las capacidades disponibles en la EIDE. Este sistema piramidal hace que, como una característica ya del deporte cubano, que constantemente se retroalimente. ¿Por qué? Porque el muchacho que en un momento estuvo en la EIDE, pero no continúa su vida deportiva como atleta activo, pero sí se incorpora a su vida profesional a partir de que comienza sus estudios en las escuelas provinciales de educación física, en las facultades o en la Universidad del Deporte. Esto hace que vuelvan al sistema bien como profesores de educación física, como entrenadores, como directivos del sistema, unido a lo que decía ahorita
nuestro profesor Arnaldo, que hay muchos de nuestros atletas que escogen otras carreras, entonces podemos ver que dentro de los especialistas de la medicina deportiva, psicólogos del deporte, fisioterapeutas, hay atletas precisamente que salen del sistema. Es una característica propia de nuestro sistema que constantemente se está retroalimentando y por eso es que constantemente está en desarrollo y se engrandece, ¿no? Lógicamente, esta situación piramidal hace que haya que fortalecer el trabajo desde la base hasta en la superestructura. Esto toma generalmente un periodo entre 8, 12, 16 años, o sea que es un trabajo muy a largo plazo y hay que tener en cuenta un grupo de factores, fundamentalmente los sistemas competitivos y también las estructuras que garantizan esto. Yo recuerdo, como decía el profesor Arnaldo, que después de la Olimpiada del 2000 de Sydney se hacía un análisis que participaba el comandante jefe y se hablaba de que nuestras EIDE se habían convertido un poco en capitalinas, es decir, solo las capitales provinciales tenían prácticamente estudiando en las EIDE. Este hecho de la reconstrucción, de las nuevas instalaciones, ¿cómo ha cambiado esa dinámica? Bueno, esto ha tenido dos argumentos importantes. Primero, nosotros hemos reducido la matrícula, porque no apostamos a la cantidad, sino apostamos a la calidad, ¿no? Si tú ves la matrícula en el 2004-2008 en las escuelas deportivas, ascendía alrededor de 24.800 atletas en sentido general. Hoy solamente tenemos alrededor de 13.000 atletas. Esto obliga a que incremente la calidad del ingreso en las escuelas, que generalmente se hace producto de elementos importantes, indicadores de desempeño, rendimiento y resultados, que obligan a ser más exactos en la selección porque tenemos menos posibilidades y menos posibilidades de equivocar. Y este era un argumento que nos sucedía. Hace unos años el 80% de la matrícula de la SEI, en este mismo ciclo que estamos hablando, rondaba el 80% de atletas de municipio cabecera. O sea, prácticamente eran EIDES municipales. Hoy ya en el último recorrido que hizo el alto rendimiento con los comisionados nacionales, estamos en la cifra un 50% más o menos. Y el objetivo para este ciclo es llevarlo entre 60 y 70% en dependencia también de los deportes por las características individuales. Así que todo el talento que hay en cualquier municipio tenga la posibilidad de ir a la EIDE. No, incluso nosotros potenciamos esto, porque realmente la mayoría de nuestros medallistas olímpicos precisamente salen de los municipios periféricos y de los municipios de montaña. O sea, como estrategia del deporte hay que ir a buscar el talento donde quiera que esté. No es talento aquel que practica el deporte, talento es aquel que tiene condiciones para obtener un resultado importante en el deporte y por eso hablaba ahorita que el sistema de alimentación se va enriqueciendo y esto es un argumento que se ha dado. Eso implica, profesor, también entonces que el sistema, podemos decir, de evaluación de si ese atleta tiene las condiciones para estar en un centro deportivo, pues se han hecho más rigurosas. Mucho más rigurosos. Incluso en los últimos 4 años hemos alcanzado un rigor bastante grande que nos ha permitido eliminar toda la matrícula que no es con características de deporte. O sea, eso prácticamente está eliminado en las escuelas del país. En los últimos recorridos, pues nosotros hemos validado la casi totalidad de la matrícula. Basta decir, en 2012, hasta este momento hemos validado el 99,8% de la matrícula de las escuelas deportivas. Solo nos quedan por validar alrededor de 25 atletas que van a ser validados antes de culminar el mes de febrero, porque también como necesitamos mantener este rigor, los atletas que no sean validados no podrán continuar en el sistema y no podrán participar en los Juegos Escolares, que también es un argumento que hemos incorporado a partir de este ciclo que concluye y que vamos a potenciar en este próximo ciclo 16-20, que tiene que ver con que el atleta que esté en la EIDE tiene que participar en los Juegos Escolares. O sea, y ya hemos logrado que entre un 70 y un 80% del atleta que esté en la EIDE participe en los Juegos Escolares contra un 40-50% del ciclo 2004-2008. O sea, que también es un elemento importante. Y esa evaluación ya no es solo a la entrada a la escuela, tengo entendido que se está haciendo todos los años. Anualmente se hace la evaluación. O sea, el atleta gana su derecho a entrar en la escuela por un año, validable y prorrogable, en la medida que él cumpla los requisitos por los cuales ingresó y sus resultados, su rendimiento y sus resultados se correspondan con los objetivos que se ha trazado en cada lugar. Partiendo de que la EIDE hoy es la primera cantera de los equipos nacionales. Años atrás la primera cantera de los equipos nacionales de mayor eran los equipos nacionales juveniles. Hoy la principal cantera de los equipos nacionales son las EIDE. De hecho, los atletas nuestros que deben participar en los Juegos Olímpicos Juveniles del 2014 hoy están en las EIDE. No ocurría así tiempo atrás. O sea que la EIDE ha alcanzado un protagonismo grande en la enseñanza deportiva. ¿Esto qué hace? Que nosotros agrandemos, ¿no?, los potenciales de validación y hoy hacemos un recorrido todos los años con todos los comisionados nacionales, validamos toda la matrícula y en las escuelas nacionales la validamos 2 veces al año. Y a partir ya de este próximo mes comenzamos un proceso
que llamamos proceso de entrega pedagógica, donde vamos evaluando todos los que ya van perdiendo esas condiciones y ya vamos evaluando los posibles a incorporar al sistema, tanto a la CEIDE como a las escuelas nacionales, buscando una vinculación de la familia, la comunidad y la escuela. Y que cuando el muchacho llegue al sistema de enseñanza deportiva en cuanto a la formación de atletas, venga con conocimiento de qué es lo que le espera, cuáles son las condiciones y qué es lo que se espera de él, porque esto es muy importante. Esto nos lleva a profundizar en el rigor, pero también en elevar los objetivos. El atleta que llega hoy a la EIDE llega ya con un compromiso. Y cuando nosotros hacíamos este recorrido, nosotros incrementamos el indicador atleta de perspectiva inmediata. Y este año seleccionamos el 50% de los que habíamos seleccionado el año anterior. Hoy estamos seleccionando como perspectiva inmediata alrededor de 1.200 atletas. Si contamos que nosotros históricamente, año por año, hacemos un cambio de alrededor de 300 atletas, nosotros por cada atleta que debemos dar baja en las escuelas nacionales este año, debemos tener en provincia 4 atletas. Esto nos hace... ¿Cuánto para seleccionar uno? Para seleccionar, o sea que nos hace que se incremente el rigor. Esto debe ir también incrementando en la medida que transcurre el ciclo, porque este año hay mayor pérdida, pero ya en los 2 años finales del ciclo, pues la cantidad de pérdida es menor y entonces hay que afianzar. Esto tenemos que llevarlo, que bueno, también ahorita yo se referirá a eso, eso tiene que empezar desde la clase de educación física y tiene que llegar a completar el sistema y ahí es donde tenemos que engrasarlo más para poder llegar a donde queremos. ¿Cuánto ha influido entonces el hecho de existir nuestras escuelas de iniciación deportiva en la calidad del movimiento deportivo cubano y en el nivel cultural y el nivel educacional de nuestros Un ejemplo muy sencillo. Nosotros, ahorita Arnaldo decía algo, en Kingston, 1962, el primer gran evento de la Revolución Cubana, los atletas fueron aproximadamente con un 5º grado escolar de promedio, ¿no? Hoy las últimas delegaciones, incluyendo la delegación que fue a Londres, incluyendo la delegación al clásico, el promedio de estudio es de 2º año de la universidad. Y contamos 2º año de la universidad, no de cultura física, porque ahí están psicólogos y otras carreras que se están cursando, más los muchachos que están en la universidad. Y contamos también un buen número de graduados, incluyendo 2 campeones olímpicos que ya son graduados, o sea que ya y están preparándose para hacer la especialidad en su deporte como resultado de esto que hablábamos, la importancia. Quiere decir que cuando esos muchachos terminen su vida deportiva, pues están totalmente preparados para enfrentar cualquier tarea en el sistema de enseñanza deportiva general en Cuba. De atletas que no cumplían siquiera la enseñanza primaria al triunfo de la revolución como promedio, hoy tenemos, como se señalaba aquí, a estudiantes universitarios en su gran mayoría, algunos graduados universitarios dentro de nuestras delegaciones deportivas a los eventos más importantes de los resultados de ese sistema de enseñanza y de la necesidad de seguir fortaleciendo y de seguir haciendo más eficiente, como se decía, el trabajo de nuestras escuelas de iniciación deportiva. Gracias, Lázaro. El 10 de octubre de 1900 fue inaugurada la Escuela de Iniciación Deportiva Marina Samuel Noble de Ciego de Ávila. Durante 22 años, el centro ha formado a miles de atletas en diferentes disciplinas, muchos de ellos con resultados importantes, como los titulares olímpicos del béisbol, Dani Miranda y Yorel Bicharles, o el 3 veces subcampeón mundial de triple salto, Joandri Betanzos, por solo citar algunos. A la par de lo deportivo, la EIDE avileña realiza una excelente preparación docente y para ello cuenta con 60 maestros y profesores en las enseñanzas primaria, secundaria y preuniversitario. Aquí se planifican los grupos de clase en función de los intereses del deporte, pero son impartidos los mismos planes de estudio que en otros centros. Yo generalmente estoy aquí en la escuela por la mañana, estudio, ahí almuerzo aquí mismo y de aquí voy para el gimnasio de lucha y entreno. Luego voy a mi casa, descanso, el otro día vuelvo a cumplir mi rutina. Haciendo todas las actividades posibles para tener un buen resultado deportivo a la par de ir bien en el docente y tener buenos resultados en las pruebas y en las demás actividades. En una sesión están entrenando y en la otra están recibiendo clases. Por lo tanto, los profesores estamos acostumbrados y sabemos que es bien difícil y por tanto tenemos que atenderlo de manera extra, por las noches, por las tardes, en otro horario. Sin descuidar lo docente, los estudiantes atletas intensifican su preparación con la mirada puesta en los Juegos Nacionales Escolares y la Olimpiada Juvenil. Yo, por ejemplo, entreno por la mañana y doy clase por la tarde. Tengo que hacer un doble sacrificio porque tengo que prestar atención a las clases. Hay veces que uno llega cansado, agotado de ese entrenamiento y hay que
sacrificarse mucho. La EIDE de Ciego de Ávila tiene una matrícula de 746 alumnos, quienes reciben una formación integral, tanto docente como deportiva. En Ciego de Ávila, Randall Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ejemplo fehaciente del nivel que ha alcanzado el sistema de enseñanza deportiva en Cuba es la existencia de nuestra Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. Sobre ella vamos a hablar con su rector en unos minutos, pero yo les propongo ver primero un trabajo que hemos recibido de Holguín sobre el trabajo, la labor de la Facultad de Cultura Física en ese territorio, y de ahí entonces estaremos hablando con el rector de nuestra Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. La Universidad del Deporte en Holguín tiene como misión formar profesionales competentes y comprometidos con la revolución. Es por eso que se le brinda especial atención a la enseñanza, tanto docente como deportiva. Hemos hecho una reorganización en el horario docente con vistas a que se pueda fomentar tanto la enseñanza desde el punto de vista académico como el desarrollo de las habilidades deportivas que básicamente se desarrollan en el horario de la tarde, con vistas a lograr que nuestra facultad se convierta en el escenario fundamental de la práctica deportiva, con incidencia no solo en el área de la institución, sino también con la parte de la extensión universitaria y la integración de la comunidad a la práctica de las actividades deportivas en este centro. Con 36 años en explotación, esta Casa de Altos Estudios universaliza la cultura física y el deporte, promoviendo la formación profesional continua, la investigación científica y una cultura general integral. Entendemos que la formación integral de los estudiantes debe dirigirse en este sentido. El trabajo educativo del profesor, del coordinador de brigada, de todos los factores del centro, constituye hoy la principal tarea a lograr en el proceso docente educativo. La facultad de este norte oriental de Cuba cuenta con 363 trabajadores, de ellos 223 personal docente. Su claustro se compone de 15 doctores y 137 másters, una muestra de que la calidad de la preparación de los futuros licenciados está garantizada. En este momento, en el primer año de la carrera, imparten docencia profesores con la mayor experiencia pedagógica, con la formación académica necesaria, y los doctores participan no solo en las actividades de la docencia directa con los estudiantes, sino en conferencias, en los turnos de trabajo político ideológico. Múltiples han sido los logros de esta universidad, entre los que destacan el haber creado el Centro Nacional de Deportes de Combate, el de Terapia Física y Natural, así como la Cátedra Honorífica Fidel y los Deportes. Sin duda, estos y otros espacios permiten que los egresados salgan mejor preparados. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, doctor Becali, este es un buen preámbulo para poder hablar entonces de nuestra Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. ¿En qué estadio está este centro de enseñanza superior? ¿Cuáles son las características fundamentales de la formación de nuestros licenciados en cultura física y cómo pudiéramos catalogar toda esa red a lo largo de nuestro país en la formación de estos profesionales de alto nivel en el sector del deporte? Sí, Randy, bueno, buenas noches a los televidentes. Es un obligado rememorar la historia y recordar que en el año 1961 el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación creó la Escuela Superior de Educación Física, la cual tenía como objeto social fundamental formar a los primeros profesionales de la cultura física y del deporte, que hoy incluso muchos son profesores de nuestra universidad y en algunos de los casos incluso son glorias del deporte, son entrenadores de la selección nacional. Ya en el año 1973 comienza a nuestra universidad a formar los primeros en la educación superior, que esto se consolida en el año 1976 con la creación del Ministerio de Educación Superior Cubana, lo cual le llamamos Instituto Superior de Cultura Física Manuel Pitti Fajardo, a la memoria de ese mártir de la Revolución Cubana, que además fuera un destacado atleta de voleibol. Ya exactamente en mayo del 2009 el Consejo de Ministros de la República de Cuba, y sin lugar a duda en reconocimiento a lo que en conceptos académicos, científicos, investigativos se ha realizado desde esa alta casa de estudio, lo comienza a nombrar Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. Son muchas las distinciones que tiene nuestra casa de estudio. Nosotros recordar dos fundamentales. En el año 1989 el Consejo de Estado le otorga la orden al mérito deportivo que se le da a personalidades y instituciones prestigiosas que han realizado servicios eminentes
en el campo de la cultura física y el deporte, así como en el año 1986 también se le otorgó el diploma de la UNESCO, también por los servicios que ha brindado esta institución en la cultura física y el deporte. Como se decía en el documental que se acaba de pasar con la Facultad de Cultura Física de Holguín, la misión fundamental de nuestra universidad es formar un profesional competente y sobre todo comprometido con el proyecto socialista cubano, además de generar y sistematizar conocimientos, tecnologías y experiencias de la cultura física y el deporte, con una visión de ser una universidad acreditada de excelencia, lo cual eso reviste que los procesos sustantivos que se emanan allí en la educación superior sean procesos sustantivos de calidad. Estamos hablando del pregrado, del posgrado, incluso de la labor extensionista que se hace desde la universidad. Ese es un tema muy importante porque una de las cosas, podemos decir, de las fábulas o de las cuestionamientos a veces a la Universidad de la Ciencia del Deporte es si hay una calidad en la formación de ese egresado, teniendo en cuenta las complejidades que significa formar a un estudiante como un atleta de alto rendimiento como los que tenemos acá, ¿no? Por la manera en que tiene que estar entrenando diariamente, ¿no? Eso es muy importante y es una de las cosas que estamos tratando de lograr desde nuestra universidad. Y por último, una de las visiones también muy importantes es el centro de referencia de la cultura y el deporte, no solo a nivel centroamericano, no solo a nivel continental, sino también a nivel mundial. Nuestra universidad es una universidad sui generis, porque además de ser territorio, de ser provincia, tiene también, es nación. Es decir, nuestro centro rector se encuentra en la capital de todos los cubanos, en La Habana, pero además tiene 15 facultades en cada una de las provincias del país, con un total de 74 filiales de cultura física. A partir de un concepto de nuestro comandante en jefe de llevar la universidad a los lugares más intrincados del país. Por ende, usted se puede encontrar una filial de cultura física en la zona más montañosa de la región oriental del país. Hoy la matrícula de toda la red de centros de nuestra universidad es un total de 12.385 y en el centro rector un total de 1.502 estudiantes en los 3 cursos que se llevan a cabo en nuestra universidad, es decir, el curso regular diurno con un modelo presencial por 5 años, el curso regular de atleta de alto rendimiento, que es un reajuste al plan de estudio, un modelo semipresencial por 6 años, y el curso por encuentro, que es aquellos profesores y técnicos que están también estudiando la carrera de cultura física, se están incluso superando. Como decía, existe un claustro de profesores muy amplio, de 2.354 en todo el país, en la sede central un total de 347, pero para que se tenga en cuenta el alto nivel desde el punto de vista académico y científico que hoy cuenta nuestra casa de estudio, bueno, hay un total de ellos 196 poseen las categorías principal docente, de auxiliares y de titulares, pero además tenemos 49 doctores en ciencia y de ellos 213 que son máster o especialistas de posgrado, lo cual hace que realmente exista un nivel muy alto desde el punto de vista académico y científico de nuestros profesores, buscando esa excelencia que usted plantea. Bueno, nosotros hemos pasado por las generaciones de planes de estudios que han pasado todas las carreras de nuestro país, empezando en el año 1976 por el plan de estudio A hasta el 2008, que se concibe el plan de estudio E, un plan de estudio de un perfil amplio, de amplio acceso, que sin lugar a duda tiene una mayor empleabilidad y movilidad laboral del egresado en las 4 esferas de actuación de nuestra carrera, que es la educación física, el deporte en sus 2 acepciones, el deporte de alto rendimiento y el deporte para todo, la recreación física y la cultura física terapéutica. Importante señalar ya en la continuidad de los estudios de la formación del profesional de la cultura física, bueno, las especialidades de posgrado de 4º nivel. Hoy nosotros tenemos aprobado con un nivel crediticio en la educación superior de 29 especialidades que son equivalentes a las maestrías en ciencia. La diferencia está en que el componente que se pone en función de este ejercicio académico, de esta figura académica, es un componente eminentemente laboral, un componente eminentemente práctico. Incluso hay una tendencia que los entrenadores de la pirámide de alto rendimiento de nuestro país tienden a ir hacia las especialidades de posgrado por este elemento que acabo de decir. También hoy ofertamos 10 maestrías muy importantes en nuestro país, por mencionar alguna, la metodología del entrenamiento deportivo para la alta competencia, que hoy casi todos nuestros entrenadores de la pirámide han pasado por esta maestría. Cultura física terapéutica, que ha tenido también un gran impacto. Sus egresados y sus estudiantes todos trabajan en instituciones importantes de nuestro país que tiene que ver con la rehabilitación física. Me refiero al CIME, al CIREN, el Hospital Ortopédico Docente Fran País, Hermanos Almejeira, etc. Actividad física en la comunidad, que es una maestría de amplio acceso, y hemos graduado más de 6.000 maestrantes, y que tiene que ver con este concepto de llevar la cultura física hasta la comunidad.
la biomecánica deportiva y del movimiento humano, que ha realizado grandes estudios y ha logrado transformación en la preparación de los atletas. Más del 80% de la delegación cubana que fue a Londres fue estudiada biomecánicamente, y a veces lo que no se puede ver a través de otro método como es la observación dentro de la investigación pedagógica, a través de estudios biomecánicos se logran estos resultados. La formación doctoral, que hoy es realmente tiene una potencialidad muy grande en nuestro centro rector, con una comisión central de grado científico en el centro rector y 3 subcomisiones en diferentes zonas de nuestro país, que hoy ha graduado 252 doctores, y que además en el año 2000 fue aprobado el Tribunal de Ciencias de la Cultura Física y del Deporte. También ha tenido un considerable avance. Y bueno, hoy contamos con 16 centros de estudio en nuestra red de centros. Estos centros de estudio han realizado investigaciones muy importantes que han dado traste con resultados que se han recogido en la práctica. O sea, yo quisiera la oportunidad para terminar con unas palabras de nuestro comandante en jefe cuando partió la delegación cubana a los Juegos Centroamericanos en el año 1998, cuando dijo que para ganar medallas olímpicas no solo hacen falta músculos y reflejos, sino también hace falta mucha inteligencia, y ese es el objetivo del movimiento deportivo cubano y la Universidad de Ciencias de la Cultura Física. La inteligencia también de convertir a nuestras universidades no solo en centros de formación, sino en centros de investigación científica, que mucha falta le hace a nuestro deporte, y en ese camino están las universidades cubanas. Yo agradezco mucho, Becali, este rapidísimo recuento de lo que son nuestras universidades, nuestra red de universidades de la cultura física y el deporte, un bastión para el desarrollo del movimiento deportivo cubano. Gracias, Becali. Se levantó toda Cuba con esta línea. Este es otro por el estilo de Yuliaski, aquí en el número 1. Para mí fue algo inolvidable. Ese primer clásico era algo muy grande, era una incógnita para Cuba, para todos los atletas en general, ya que no sabían con lo que nos iban a enfrentar, ¿no? Nunca habíamos jugado con peloteros de ese nivel, ya de estrellas de grandes ligas, y era algo que no sabíamos que iba a pasar, ¿no? De seguro te voy a decir que el equipo va a hacer todo lo posible y lo imposible para que el equipo avance. Así sea tocar, adelantar, por lo menos estaremos dispuestos. Por mí empieza el ejemplo. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible, voy a explotar todos los recursos para tener el mejor desempeño y ayudar en lo que pueda a mi equipo. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Bueno, y como se señalaba en esta mesa redonda, la formación de nuestros grandes deportistas, la formación de nuestros licenciados en cultura física tiene una expresión importante en la recreación, en la salud y en el deporte para todos en nuestro pueblo. Y de ese tema me gustaría hablar ahora con Joel Blanco, quien trabaja en la Dirección de Cultura Física del INDER. ¿Cómo tributa todo este sistema de formación? ¿Cómo lo ha hecho a lo largo de estos años, Joel, a la educación física, al deporte para todos, a la salud de nuestro pueblo? Bien, buenas noches, Randy y amigos televidentes. Bueno, precisamente la educación física ha tributado a cumplir todos preceptos directamente relacionados con el deporte de alto rendimiento en nuestro país, partiendo precisamente de los objetivos establecidos dentro del Sistema Nacional de Educación, específicamente para la educación física. En estos momentos, por ejemplo, podemos decir que estos objetivos están dirigidos fundamentalmente a la formación integral de todos los estudiantes que se encuentran en el Sistema Nacional de Educación, creando una cultura general del ejercicio físico como una forma sana para la práctica de estas actividades en su tiempo libre, mejorar su calidad de vida y, por supuesto, también desarrollar valores morales. Es decir, que a través de la educación física los estudiantes desarrollan las habilidades motrices deportivas, las habilidades motrices básicas, también desarrollan las capacidades físicas necesarias para los juegos deportivos y también, de cierta forma, conocen, aprenden a través de las clases de educación física las reglas de los deportes motivos de estudios, conocen también el trabajo en equipo, la disciplina, el colectivismo, que son elementos esenciales para la formación de los futuros atletas de nuestro país. ¿Con cuántos profesores contamos para eso? Bueno, en estos momentos nosotros contamos con una fuerza técnica de 18.370 profesores de educación física que se encuentran trabajando en el Sistema Nacional de Educación. Específicamente esta cifra corresponde a la educación general politécnica y laboral.
y, como estamos teniendo en cuenta, las escuelas deportivas, las escuelas de organismos y las escuelas, los centros del Ministerio de Educación Superior, en estos momentos contamos con una cifra aproximadamente de 20.820 profesores de educación física. Sí, el potencial enorme para poder lograr ese propósito de formación, ese propósito de conocimiento, pero también ese propósito para ir buscando los futuros campeones, porque desde ahí parte la base. Si la IDE es el elemento, podemos decir, el horcón del sistema deportivo, la base, el sustento, la raíz está en estas clases de educación física, en este acercamiento al deporte de los niños, ¿no? Sí, así precisamente. En este trabajo que se ha venido haciendo, ¿cómo se ha combinado esta posibilidad del deporte en las escuelas con el concepto de deporte para todos en los combinados deportivos, en los parques, en otras áreas de nuestro país? Mira, precisamente, Randy, para dar cumplimiento a dichos objetivos, nosotros podemos plantear que en todos los planes de estudio se establecen horas clases para la educación física, el deporte para todos y también para la enseñanza del ajedrez. En este caso, por ejemplo, en estos momentos contamos con 2 frecuencias de educación física desde la educación preescolar hasta el segundo año de la universidad, con excepción del primer ciclo, que de la enseñanza primaria, que cuenta en estos momentos con 3 frecuencias semanales. También, bueno, en el caso del deporte para todos, se encuentra también con 2 frecuencias semanales para la educación primaria y secundaria básica, y en el caso de preuniversitario son 3 frecuencias semanales. Es bueno resaltar en este caso que se han dado indicaciones precisas en estos turnos de deporte para todos, que son los momentos ideales, los espacios que en estos momentos tenemos disponibles en las escuelas para que los profesores deportivos, los profesores de deporte de los combinados activos se integren a este trabajo junto con los profesores de educación física para desarrollar los proyectos establecidos por las comisiones nacionales y también para desarrollar todos los programas de enseñanza deportiva que ellos tienen concebido en su especialidad. Esto es una forma, como se llama, para una mejor atención a la masividad y también como una forma mucho más eficiente para la selección y atención a los alumnos considerados como posibles talentos deportivos. Uno de los handicaps que tenía ese proceso de formación en las escuelas y de mejor desarrollo de la actividad de los profesores de educación física estaba en el tema de los implementos deportivos, de las posibilidades de desarrollo. ¿Cómo se encuentra eso en este momento? Sí, mire, en estos momentos se han hecho grandes esfuerzos y se han realizado varias acciones de conjunta entre el Ministerio de Educación, los demás ministerios también que tienen el servicio de la educación física y también una estrecha relación con nuestro organismo, el INDER, que es el encargado de atender técnica y metodológicamente todo el trabajo de los profesores de educación física en nuestras escuelas. En este sentido, por ejemplo, en este curso escolar, el Ministerio de Educación ha enviado en 2 oportunidades ya, en lo que va del curso escolar, desde que comenzamos en septiembre, en 2 momentos diferentes, implementos deportivos para las escuelas. En este caso se han priorizado los balones en los deportes que son motivos de estudio. Por ejemplo, estamos hablando del baloncesto, del voleibol, del fútbol, del balonmano, que son elementos esenciales en el desarrollo de nuestro proceso. Aquí debemos resaltar que la principal problemática que tenemos en estos momentos en relación con todos los programas de la educación física es el tema relacionado con las instalaciones deportivas. Es un elemento esencial que nos está golpeando en estos momentos, puesto que en muchas escuelas de nuestro país y fundamentalmente en las escuelas de la capital y en los municipios cabeceras de provincia existe la carencia de las instalaciones deportivas o el mal estado de las mismas. No quiere decir con esto que a pesar de esta problemática se han dejado de desarrollar nuestras clases, se han dejado de desarrollar nuestros programas, es todo lo contrario. Se han buscado alternativas, se están utilizando en estos momentos espacios saludables para la práctica de educación física y el deporte para todos también y todas las actividades deportivas y recreativas que se realicen en la comunidad. Hablaba de esos espacios saludables y más allá de la clase de educación física, esta formación de la enseñanza deportiva en nuestro país va a la búsqueda de un individuo sano, de que nuestro pueblo tenga una salud plena. ¿Cómo han ido trabajando a pesar de que las instalaciones no están en las mejores condiciones, aprovechar otros espacios públicos para que nuestra población haga ejercicio físico y cómo los profesores se insertan en ese trabajo? Sí, estamos hablando en un inicio de todo el sistema de educación escolar, ¿no? De todos los estudiantes que se encuentran en el Sistema Nacional de Educación, pero también tenemos que hablar que dentro de los objetivos priorizados de la Dirección Nacional de Educación Física está todo lo relacionado con los programas de actividad física comunitaria que se establecen. Tenemos establecidos programas y proyectos desde las embarazadas hasta el adulto mayor, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra población y también, desarrollar actividades que tengan que ver con sus gustos, con las preferencias, con la tradición de la comunidad. Podemos citar, por ejemplo, dentro de los proyectos que mayor impacto ha causado
nuestra población relacionados con los programas de la actividad física. Tenemos el programa de las embarazadas, el programa del adulto mayor, también tenemos los gimnasios de la saludable, que ya están en casi todos los municipios del país. Tenemos también los gimnasios de cultura física, tenemos los programas para la atención a hipertensos, obesos, asmáticos, diabéticos, entre otros. Y en este caso también el hecho de que esos profesores de educación física han salido del sistema de enseñanza deportiva le crea un compromiso al propio sistema en su recalificación, en el mejoramiento de sus condiciones técnicas. ¿Cómo se vincula entonces la escuela, el sistema de educación con el sistema del INDE, de la enseñanza deportiva, para recalificar y seguir perfeccionando la formación de esos profesores? No, por supuesto. Uno de los objetivos fundamentales de nuestro trabajo está relacionado con la formación y superación de ese personal docente. No basta con tener un ejército con una cifra elevada de profesores de educación física. Siempre tenemos que seguir trabajando con lograr la calidad de los servicios, la superación y la capacitación de ese personal docente que esté actualizado con las últimas tendencias de la educación física en Cuba y en el mundo. También que tenga relación, que tenga conocimiento de los últimos ajustes que se han hecho a las reglas de cada uno de los deportes, motivos de estudio y todo lo que tenga que ver con los aspectos motivacionales para propiciar mayor incorporación de nuestros estudiantes a las actividades del deporte y la recreación. Bueno, ese sin duda es, pudiéramos decir, la expresión concreta de lo que es el sistema de enseñanza deportiva, que no solo es capaz de formar grandes campeones como los que me acompañan aquí en la mesa redonda, sino también de propiciar una vida saludable para nuestro pueblo. Es un largo camino, mucho hay todavía por hacer, pero es una fortaleza tener un sistema de enseñanza deportivo como este, que no solo es capaz de formar campeones en Cuba, sino que lo ha hecho en muchas partes del mundo. Arnaldo, el papel de nuestra Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, de los entrenadores cubanos que por diversas partes del mundo han llegado incluso a formar campeones olímpicos, y que será un tema que quizás en otro momento podamos dedicarle una mesa redonda solo a hablar de la solidaridad cubana en el deporte, un asunto que también pues merece la pena que le demos una mirada. Yo le agradezco muchísimo a ustedes haber estado con nosotros en estos 57 minutos que se han ido muy rápido, pero que nos han permitido dar una visión de lo que es el sistema de enseñanza deportiva, hoy en franca recuperación, hoy en reestructuración en cuanto a sus objetivos y alcances, y que tiene una enorme responsabilidad en los éxitos futuros del deporte cubano, pero sobre todo también en el desarrollo de una vida más saludable y más plena en nuestro pueblo. Felicidades a todos nuestros campeones, a los profesores, a todas las glorias del deporte que también son parte de este sistema de enseñanza deportiva, y al todo el movimiento deportivo cubano que estará celebrando el próximo 23 el aniversario del INDE. Nos despedimos con nuestras imágenes del día. Antes le digo que el presidente Raúl Castro ha estado recibiendo al primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, según las últimas informaciones que hemos recibido, y yo les propongo despedirnos con nuestras imágenes del día, unos recientes atentados en Siria que han dejado numerosos muertos en la capital de ese país. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches.